La carta a los Hebreos nos presenta en el capítulo 1, versículo 6, que si usted y yo no adquirimos la fe, esa fe que viene de la palabra de Dios, no podemos agradar a Dios. Necesitamos aferrarnos a la fe que viene por la predicación de la palabra de Dios, de la escucha de la palabra de Dios. Esa fe tenía la Virgen María que llegó a decir, hágase en mí según tu palabra. Sin esa fe no podemos agradar a Dios. Escuchen cómo el Hebreos capítulo 1, versículo 6 viene a hablar que es necesario la fe en la palabra de Dios para nosotros agradar a Dios. Escuchen. Y nuevamente, al introducir a su primogénito, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dije 1, ¿verdad? Perdónenme. 11, 6. Que pasa que el 11 también es con el 1. 11, 6. ahora bien, Lupita, con Lupita. ahora bien, Ahora bien. sin fe, ¿Otra vez? sin fe, ¿Otra vez? sin fe, Sin fe es imposible agradarle. es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué dijo la Virgen María, hágase en mí según tu palabra? Porque eso es fe. Cuando yo creo en la palabra, obedezco a la palabra, eso se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ustedes han escuchado hablar de Abraham, nuestro padre en la fe? En el versículo 8 del versículo 11 que estamos leyendo. Vean cómo Abraham creyó. ¿Y por qué lo llaman padre de la fe? ¿En qué creyó? ¿Cómo fue la fe de Abraham? Escuche, versículo 8, capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, nuestro padre en la fe, al ser llamado por Dios, como ustedes, como Samuel, como yo, obedeció. ¿qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Hágase en mí según tu palabra. Eso se llama obedecer, tener fe. ¿Cómo sabemos que Abraham tuvo fe? ¿Por qué? Obedeció. ¿Cómo sabemos que Abraham tuvo fe? ¿Por qué? Obedeció. ¿Cómo sabemos si ustedes tienen fe? Si obedecemos, ¿Y si no obedecemos? no tenemos fe. No lo dije yo, lo dijo ella. Si no obedecemos, no tenemos fe. Es importante obedecer ¿a quién? A Dios. Los apóstoles decían, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios es necesario, es importante. Abraham fue hombre de fe porque obedeció. Y escuchen, atención, ¿cómo obedeció Abraham? Presten atención. Salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Escucharon cómo obedeció? Sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo y vete. Yo te voy a mostrar una tierra que emana leche y miel. Y Abraham decía, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Le hago caso o no le hago caso? Y entonces Abraham decidió obedecer. Se fue sin saber a dónde iba. Y si no sabía a dónde iba, ¿por qué se fue? Porque creyó, porque obedeció a la palabra de Dios, que le dijo, vete. Y él dijo, si Dios me manda, a mí qué me importa, sin saber a dónde voy, no me importa, pero yo voy. ¿Ustedes recuerdan a San Mateo capítulo 14, versículo 26 por ahí?
¿Se acuerdan un día que Pedro caminó sobre las aguas? ¿Han escuchado que San Pedro caminó sobre las aguas? ¿Saben cómo fue que Pedro caminó sobre las aguas? ¿Por qué San Pedro caminó sobre las aguas? En el versículo 24 dice que bueno, que Jesús comenzó andaba por allí y ellos pensaban que era un fantasma. Léalo desde el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Se dio cuenta cómo estaba el mar? El viento fuerte, contrario, y las olas estaban atacando la barca. Estaba furioso el mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Los discípulos, cuando vieron que Jesús andaba sobre el mar tranquilamente, las olas en contra, el viento fuerte, y Jesús andaba ahí, dijo: un fantasma. Un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús le dice: no tengan miedo a las olas, a la tormenta. Soy yo, no tengan miedo. Escuchen lo que viene. Atención. Pero enseguida... ya vaya, perdón. Entonces le respondió Pedro. Llegó Pedro. Otra vez. Entonces le respondió Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo Pedro, voy a ver si es verdad que es el Señor. Señor, si eres tú, yo quiero caminar sobre las aguas. Mándame a caminar sobre las aguas. ¿Ustedes han visto alguna persona caminando sobre las aguas? Nadie. Solo Pedro caminó sobre las aguas. ¿Y cómo fue que Pedro caminó sobre las aguas? Escuchen. Y él dijo: ven. La palabra. Jesús pronunció una palabra. ¿Cuál fue la palabra que Jesús le dijo? Ven. Ahora pregunto, si Pedro no le hace caso a la palabra, ¿puede caminar sobre las aguas? No. ¿Por qué Pedro caminó sobre las aguas? Porque creyó. ¿En qué creyó? En la palabra. ¿Y cómo sabemos que creyó? Porque Jesús le dijo: ven, y él obedeció. Hágase en mí según tu palabra. Jesús le dijo: ven, y ahora miren si Pedro obedeció. Oye, acuérdense cómo estaba el mar. Embravecido, las olas fuertes, el viento en contra. ¿Usted se le va a meter al mar así? Si cree en la palabra, sí. Jesús le dijo: ven, no importa las olas, no mire las olas, no mire el viento, ven, obedezca mi palabra. Pedro obedeció, ponga cuidado. Y descendiendo Pedro, obedeció, descendió Pedro, y cuando Pedro obedeció a la palabra, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Y comenzó Pedro. No me hundo, camino sobre las aguas. ¡Qué maravilla! Esto no lo ha hecho nadie, solo yo. Pero el tonto caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque obedeció a la palabra, porque creyó en la palabra. Pero llegó un momento en que Pedro se olvidó de la palabra y miró las olas y miró el viento y se asustó. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Cuando no creemos en la palabra, cuando nos olvidamos de la palabra, nos hundimos. Jóvenes, quieren pasar por el mundo, por la vida, caminando sobre el mar, sobre las tormentas, sobre los vientos fuertes y no hundirse, y no morir, y no acabarse, y salir victorioso. Solo hay una manera:
obedecer a la palabra, creer en la palabra. Y el día en que ustedes se dejen llevar por las malas amistades, por los malos amigos, y ya no lean la palabra y ya no crean en la palabra, ¿qué le pasará? Lo mismo que le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Comenzó a hundirse. Pero todavía queda remedio. Pedro gritó: sálvame, maestro, sálvame que perezco, sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, cuando los amigos, cuando las amistades, cuando a lo mejor los ateos, cuando a lo mejor la gente de afuera nos diga: usted sí es bobo, ¿por qué lee la Biblia? ¿Por qué cree en la Biblia? ¿Por qué se la pasa metido en la iglesia? Usted es joven, usted debe estar metido en las parrandas, en las discotecas, usted debe andar tomando, fumando droga, usted debe andar una nota pana, tú sabes, ¿no? Entonces, cuando te dejes llevar por ellos, te vas a hundir. Y es ahí cuando escuchamos la noticia. Petronila se cortó las venas, se tomó un veneno, se le tiró un carro, se metió un tiro. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de la palabra de Dios, no creyó en la palabra y se dejó llevar por las tormentas. Por eso usted puede encontrar jóvenes amargados, tristes, acongojados, que no saben ni para dónde va, ni qué es lo que quieren, ni qué desean, no tienen ilusión. Y la mamá y el papá le dice: bueno, ahora ya eres bachiller. Ahora, ¿qué piensas estudiar? ¿Qué piensas hacer? Nada. Entonces vas a trabajar. Tampoco. ¿Qué quieres hacer? Ni yo mismo sé lo que quiero. Y no me moleste más. Claro, no tiene ilusión. No tiene esperanza, no sabe para dónde va. Anda como Vicente. ¿Sabe cómo anda Vicente? Para allá, para donde va la gente. Y así andan los jóvenes. Los jóvenes, ¿saben cómo andan los jóvenes? Ustedes no, los que no vinieron. Una vez iban las garzas. Usted da cuenta que las garzas vuelan de para allá y en la tarde vuelan de para acá. Y el otro día en la mañana pasa esa chorrera de garzas para allá. Y en la tarde pasa esa chorrera de garzas, regresan para acá. Y todos los días igual. Y un día iba pasando las garzas y había una nube. Y la nube curiosa dijo: ¿para dónde irán esas garzas todos los días de mañana? Tan agitadas, tan rapidito, tan serena, tan bonito. Y se fue y se acercó a la última garza que iba volando, pasitico, y le dijo en voz baja: Garcita, Garcita, yo quiero saber para dónde vuelan ustedes con tanta felicidad, con tanta libertad y con tanta alegría. Y la garcita le dijo: señora nube, ¿usted no se da cuenta que yo voy de última? Pregúntele a la que va de primera. Ella es la que sabe para dónde nos lleva. Yo no sé para dónde vamos. Yo los voy siguiendo. Y dijo la nube: ok, copiado. Y agarró y se fue. Se adelantó y llegó a la primera y le dijo: Garcita, ¿usted me podría decir para dónde viaja con tanta alegría y con tanta libertad? Dijo: pregúntele a las de atrás que me están arreando. Yo no sé para dónde me llevan. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. ¿Para dónde van los jóvenes? Ay, yo no sé. ¿Usted qué quiere ser? Bueno, yo no sé qué voy a hacer. Yo como que mejor me meto a guerrillero. O a policía. O me meto para matar gente mejor. No. Epa, ¿por qué nosotros no aspiramos las cosas buenas de la vida? ¿Y por qué nosotros nos hundimos? ¿Por qué hay gente hundida? ¿Por qué hay jóvenes metidos en la droga? Porque no creen en la palabra. ¿Por qué están hundidos en el alcohol? Porque no creen en la palabra. ¿Por qué están hundidos en la prostitución? Porque no están metidos en la palabra. ¿Por qué se vuelven ateos?
¿Por qué no creen en la palabra? ¿Por qué no van a misa? Porque no creen en la palabra. ¿Por qué no rezan el rosario? Porque no creen en la palabra. ¿Por qué viven tristes y amargados y acongojados con estrés E4 y E5 y deprimidos? Porque no creen en la palabra. ¿Qué tal que los jóvenes creyeran en la palabra? Dice la Biblia, entonces harían como Pedro, caminarían sobre las aguas sin hundirse. Jóvenes queridos, escuchen este consejo de un sacerdote del Dios Altísimo que tiene experiencia y ha recorrido el mundo y que le dice con autoridad, con certeza, si no quieren hundirse en la vida, crean en la palabra. Dependemos de la palabra y de la palabra entonces, queridos hermanos,